Señores, escuchando a Carlos, a Cristino y al doctor hablar del proceso y de lo complejo de una reforma fiscal, yo creo que debemos de concluir que el principal problema de una reforma fiscal es la educación. Nosotros, el gran desconocimiento que hay, cuando usted tiene que en un país como hoy se hace uno la pregunta, ¿una persona que tenga una sola vivienda debe de pagar impuestos? Y yo les digo, si con los niveles de 3 personas, de 4 que estamos aquí, se hacen la pregunta y dicen, no, yo les digo, el que tiene una sola vivienda no paga impuestos. Toda persona que tenga una sola vivienda, hasta 8 millones de pesos. Si no es suntuaria. No, hasta 8 millones de pesos no paga impuestos. Igual que el problema del IPI, ya cuando una persona tiene su propia vivienda y llega a cierta edad, esa vivienda tampoco paga impuestos. Y hago la referencia por la educación. Porque los impuestos, el tema es que muchas veces nosotros no queremos conocer, y yo digo que pasa como con los certificados en la calle, de plazo fijo. La gente se hace de la vista gorda para no pagar las cosas. Un picapollo, lo que usted compra en un colmado, el plato del día, sí paga ITEVI, sí paga el 18%. Por eso usted ve que el picapollo chino le hace competencia al picapollo dominicano, a la franquicia dominicana. Sí paga ITEVI, el chino no paga el ITEVI. El chino no paga el ITEVI. Muchas veces uno no sabe por los niveles de precio, como ellos no pagan nada, entonces te traspasan algo de ese precio. Pero si no le pagan la seguridad social al empleado que está ahí, no le pagan las prestaciones, no lo tienen inscrito en ningún sitio, no pagan el ITEVI, no pagan el impuesto sobre la renta, duermen ahí atrás, reciclan eso. Igual que toda la comida cruda no paga ITEVI, no. Hay un grupo de productos de la canasta básica que no pagan ITEVI. Pero usted va al supermercado y haga su ejercicio. Tome su factura. ¿Cuánto es su cuenta? 17,000 pesos. Su compra del mes. Y usted coge producto por producto. La pasta de dientes paga impuestos. La carne que llegó de fuera y el jamón paga impuestos. El pollo no paga ITEVI. El arroz no paga ITEVI. La cebolla no paga ITEVI. El huevo no paga ITEVI. Pero si ese pedazo de carne es de un pollo que trajeron, paga ITEVI. Entonces, no todo es que no paga ITEVI. Que no se esté pagando otra cosa. También estamos viendo, y yo creo que hoy nosotros vamos a iniciar, porque tampoco sería de nuestra parte, hablar de educación, sin nosotros tener los números finales de este tipo de propuestas. Vemos que ya todos los sectores comienzan a unificarse en torno a defender sus sectores en torno a una reforma fiscal. La gente del alcohol están haciendo sus reuniones, cada quien se va a defender. Cada quien se va a defender. Y yo quiero decir que el gran secreto de esta reforma fiscal hay que basarlo en educación y en que todo el mundo pague todo. Si nosotros logramos esas dos
esos dos temas, simplificando los impuestos y haciéndolos posibles, nosotros podemos hacer una reforma fiscal, me explico, que sea viable y que se pueda aplicar en nuestro país. Yo, por ejemplo, me puse a trabajar en una reforma que yo le llamé el 15-15. El 15-15. 15% de impuestos sobre la renta, 15% de ITEVIS. Ah, pero tú solo le estás bajando un 3 al ITEVIS. Sí, pero el impuesto sobre la renta lo estoy bajando de un 27 a un 15 y le voy a agregar ahí parte de lo que es la ganancia de capital o del otro 10% que le cobran a las empresas que nadie paga cuando le van a dar los beneficios a un accionista. Porque aquí no es que se pague un 27, aquí es un 37. Si usted tiene una SRL, usted paga un 27 de beneficio más un 10 cuando usted va a sacar dinero al accionista individual. Y tú dices, ¿tú estás proponiendo? Sí, entonces eso simplifica, pero da la posibilidad de que todo el mundo diga, pero esto es posible. Aquí se puede hablar de una reforma fiscal y hablando de impuestos en la que tú digas, vamos a sincerizar todo esto y a todo lo que pase por un monto, cóbrale el ITEVIS. La misma casa, yo no me preocupara tanto por lo de ganancia de capital, porque la gente la evade. Pónganle el ITEVIS, el mismo 15, en vez del 27 de la ganancia de capital o todo eso. Impuesto a las telecomunicaciones, impuesto a los combustibles, impuesto a los pasajes aéreos. Cuando hablo de telecomunicaciones, hablo de uno de los impuestos que tenemos ahí, el de los combustibles y el de los pasajes aéreos. Tomemos una decisión con esos tres impuestos. Yo personalmente digo que cuando se hagan los números, lo que debiéramos es poner todo eso con el 15. Ahora, tratar de que todo el mundo, ¿por qué? Porque los números que tenemos nos dicen que la evasión en el ITEVIS es cerca de un 50%, porque el chino no paga el picapollo. Tú no pagas el ITEVIS en el picapollo. Y también la evasión del impuesto sobre la renta anda por un 40%. Entonces, esta propuesta que lo que uno tiene que sentarse, ¿cómo hacemos que todo el mundo pague? Para que no haya ese % de evasión, voluntaria o no. Porque cuando usted va donde un chino y le compra un picapollo, usted lo está haciendo porque es más barato y porque no le dan una factura. Usted no es que dice, yo me voy a coger el ITEVIS. Usted ni sabe posiblemente que no le están cobrando el ITEVIS. Entonces, tratar de que esa evasión en el impuesto sobre la renta se logre la simplificación y en el ITEVIS se logre la simplificación y se logre que todo el mundo pague. Ahora, meter ahí adentro muchísimas figuras impositivas que hay dentro del impuesto sobre la renta, yo lo bajara al 15. Claro, hay que hacer los números, a ver si la evasión y el no pago va a compensar las dos cosas que se necesitan, que es que suban las recaudaciones, pero también eliminar algunas figuras adicionales. Impuesto a las telecomunicaciones, ponle el 15. Impuesto a los combustibles, ponle el 15. Impuesto a los pasajes aéreos, ponle el 15. Dime. Ahora, vas a pagar el 15 de todo en el ITEVIS. En el impuesto sobre la renta, que no me tiren los números. Yo soy partidario o de un 15 o de a toda operación que se genere, eliminando o eliminamos la figura del anticipo y del IPI. El que paga. O eliminamos la figura del anticipo o del IPI. O nosotros tomamos esa parte y decimos, vamos a cobrarle un impuesto sobre la renta fijo a todo. El 3% de todo lo que cruce por una caja paga el impuesto sobre la renta. Ahí te están llamando y te sugieren que siga la misma línea, pero que aclare una cosa. Hay una preocupación, una pregunta que se están haciendo, que qué tipo de negocios podrían hasta quebrar con una reforma fiscal.
si es el que generalmente paga, que le aumenten sus pagos, o si es ampliar la base con gente que no paga, o va inclusive bajarle a los que pagan. ¿Que cuál debe ser? Yo creo que ningún negocio va, si se simplifican, el problema no son los negocios. El problema es que a la gente, cuando va a pagar esas cosas, se le hace más cara su vida. Las reformas fiscales no se pueden hacer pensando en los sectores. Se tienen que hacer pensando en el consumidor, en el dominicano. Entonces, cuando yo le digo a Carlos que él va a pagar un picapollo con ITEVI, en vez de a 200 pesos, a 230, en un mes él va a tener un picapollo menos. Porque esos 30 pesos por varias comidas le van a dar un picapollo menos. El tema es que esos 30 él se lo cobren y que el que lo cobre se lo pague más para adelante. Porque, ¿qué pasa? Si tú te vas a la escala, ese chino, cuando compra el pollo, no paga ITEVI, pero cuando compra algunas cosas, la servilleta, el envase de fondo donde te pone el picapollo, él tiene un ITEVI a descontar. Porque el ITEVI es el que tú compras contra el que tú vendes. Tú no pagas el 100%. Y hablando internamente, ahora, tú tienes que hacer una reforma fiscal. Los sectores se van a sacrificar. Hay impuestos que yo no tocara, que hay unos impuestos especiales, que son los impuestos, ni los subiera más, no los sacrificaría más, pero tampoco los bajara, que son el juego, el alcohol y los cigarrillos. Los vicios. Ya eso se sacrificaron mucho. Ahora no lo bajemos ahora, porque ya ellos se nivelaron. Ahora, porque si lo ponemos más fuerte, entonces van a bajar el consumo y van a botar gente, va a ser peor. Ahora, aquí se puede trabajar. Tú quieres cobrar más impuestos. Mira, el mejor ejemplo, yo te lo puedo poner hoy con el de las bancas de lotería, que aquí nadie quiere hablar de eso. Aquí no hay que subirle el impuesto a la banca de lotería. ¿Para qué? Tráeme aquí hoy, a Kiko Tabar, y pregúntale si ya las 100,000 bancas ilegales están pagando. No hicieron nada. Entonces el problema es que las 100,000 que están pagando paguen lo mismo que están pagando las 30,000 que están pagando. Y no hay que subir el impuesto. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que medir? Simplificar los impuestos. Y eso se hace creando menos pagos al mes, haciendo que fórmulas que la gente entienda, y se hace eliminando la cantidad de figuras para las empresas. Que tú no tengas que pagar impuestos los días 12, los días 16, los días 19, diferentes cosas. Segundo, baje los impuestos y usted que sepa ya, mire, toda operación que usted haga de venta de una propiedad, no va a pagar un 27 de ganancia de capital ni un 25, va a pagar un 15. Pero la gente la va a pagar. La gente la va a pagar porque ya la gente dice, yo prefiero que ese 15 esté organizado y yo no tener que estar haciendo musaraña para entonces tener un dinero ilegal, para como quiera tengo que pagar un 5 o un 10. Entonces, te pregunto, si nosotros tenemos las fórmulas, ahora explicarle a la gente que vamos a tener posiblemente un sacrificio. Yo no sé si se llama sacrificio, si las cosas que van a pagar pagan menos o si es que nos estén cobrando lo que no estamos pagando. O si es que nos estén cobrando lo que nos están pagando. Sí, Carlos, cuando tú haces una maestría de ceremonia de forma informal, que a ti te entregan 50,000, vamos a poner un número, 100,000 pesos en efectivo,
Estoy poniendo 100,000 para que sea un número redondo y podamos calcular. Manejable, sí. Vamos a ponerte 10,000 bien. para que la gente no diga que tú eres carero. 10,000 pesos por una maestría de ceremonia. Carlos, mira tus 10,000 pesos. Tú no haces nada. ¿Por qué? Porque si lo facturas, tú tendrías que pagar, primero, de esos 10,000 pesos, el 25% de impuestos sobre la renta de los beneficios. O un 10 mínimo. Si lo declara, si le dice a ellos descuéntatelo. Ya hay 1,000 pesos menos. No, son 2,000 menos. Pero si lo facturas con ITEVI, tiene que subarle un 18. Sí. Y ese 18 tú lo vas a cobrar, te lo van a pagar en 11,800, los 10,000. Pero tú vas a tener que ir a pagar esos 18,000 pesos más para, esos 1,800 más para adelante. Te pregunto, ¿y si a ti te dicen que las dos cosas, tú hacerlo bien, tú vas a pagar en vez de un 27 de impuestos que son 2,700 de los 10,000, más 18, más 1,800 del ITEVI, sí. Eso es casi un 40%. Que usted lo que va a coger ahí es y pagar el 15 y el 15. Y salirte de eso y coge con tu dinero para tu casa, cobrarte los 11,500 y te quedaste con tu 8,500. 15 de ITEVI y 15. Y te vas tranquilito con tus 8,500 pesos, pero no con 5,000 en los bolsillos. Entonces eso provoca que tú pagues por cosas que hoy no se están pagando. Y eso es lo que se llama la informalidad. De esa informalidad en el impuesto sobre la renta y en el ITEVI, si se cobra, se puede duplicar las recaudaciones. Y entonces simplificando los impuestos. Otros impuestos que hay que analizar. Yo personalmente creo que aquí lo que hay es que sincerizarlo y ponerle un 15. Pregunta. ¿Cuánto dinero todas las semanas? Ayer estaba aquí Monchi Pérez, de Industria y Comercio. El gobierno toda la semana tiene que meterle dinero a los combustibles para cubrir el déficit de que no suban los precios. Y los combustibles tienen casi 70 pesos de impuestos. Y yo te pregunto, vamos a simplificarlo. Quítale el impuesto y ponle el 15. Y déjalo que ruede. Si hay que subsidiar, se va a subsidiar con un chin. Porque es la misma diferencia. Tú estás cobrando, pero estás poniendo subsidio. Entonces, vamos a ir sincerizando todo esto. Combustible, telecomunicaciones, pasajes aéreos. En el caso de las impuestos sobre la renta, figuras como la ganancia de capital, el IPI, que me busquen un dominicano que esté pagando, que no pague el IPI por el valor, son los acuerdos no hablados. Aquí, ¿por cuánto la gente paga el IPI todos los años? O el 1% de los activos. Por el valor que la renta te pone. Porque la renta tuvo que ponerle un precio, un chin más ahí, para que la gente pague algo. Pero se suma, por ejemplo, el doctor hablaba de que sería un impuesto para gente que tiene más de una propiedad, más que la propia. Es que no es que sería, sería un impuesto, es que hay dos figuras. Por eso es que te hablo de educación. Sí. El IPI, cuando es una empresa, cuando la propiedad está a nombre de una empresa, no se habla de IPI. Se habla del 1% de los activos. Esa figura existe. El 1% de los activos, del dinero que tú tienes en banco, de las propiedades que tú tienes, y tú pagas el 1% de los activos. Cuando es personal, esa figura se llama IPI, Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria. Sí. Los otros activos, como tu dinero en banco, te va a pagar el impuesto que te genera el interés en el banco que tú lo tienes depositado. Eso te cobran un impuesto. Entonces, esas figuras, que es lo mismo, pero es el impuesto a los activos, en el caso personal se llama hípico, tiene una exención solo en la persona, no en las compañías, que se llama
son 8 millones de pesos de la primera propiedad. A partir de ahí, antes de la última reforma, cada propiedad tenía 8 millones de pesos de exención. En la última reforma se puso que solo en la primera propiedad, de ahí para adelante te suman los valores y tú pagas el 1% de la diferencia. Usted tiene dos propiedades, entre las dos valen 20 millones de pesos. Usted a nombre suyo. Le descuentan los 8 y usted paga el 1% de 12. De lo que pase de 8. De lo que pase de 8, de la diferencia usted paga el 1. O sea, educar a la gente, porque aquí hay mucha gente con propiedades, y cuando ellos vean el valor que les representa a un presupuesto de ingresos, cada partida de esa es la que ellos tienen que sustituir, Sí. la que ellos tienen que sustituir por esas figuras nuevas, a ver cómo compensan, que son la evasión y la ampliación de la base. Por último, se habla de yo tendría mucho cuidado con esto, porque en el gasto tributario se habla de las exenciones. ¿De qué exenciones que estamos hablando? Yo no quiero hablar de ponerle impuesto a la educación, a la salud y a la comida que no paga. Pero tampoco hay que tener pinza para ver las exenciones que tienen a ciertos sectores, como la zona franca, como el turismo, como ciertos sectores, porque entonces te tumban el crecimiento. Yo no meto un chele en Pedernales si no hay incentivo, ni en Punta Cana, en un hotel. Y eso es lo que ha traído eso. Tú tienes que tener cuidado a qué incentivo, cuando se habla de tocar las exenciones. Porque aquí, ¿de qué estamos hablando? De los 800 millones de pesos que hace 10 años le daban a los choferes de carro público y de guagua de los combustibles. Que nos aclaren cuáles son esas exenciones para que no nos toquen los sectores ni las cosas que son sensibles. Que yo no quiero ver una factura con ITEVI en mi farmacia. Ni quiero ver una factura con ITEVI en el consultorio del médico. Ni quiero ver una factura con ITEVI en un cartón de huevo. Entonces, ahí es que tenemos nosotros que tener cuidado.